¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Me voy a mojar, sí. La inteligencia artificial va a hacer que desaparezcan bastantes trabajos. Conforme llega una herramienta como es la inteligencia artificial, que es para abaratar procesos, costes y demás, han empezado a hacer despidos masivos. Lo estamos viendo en los sectores más tecnológicos, trabajos que son más susceptibles de ser desbancados por la inteligencia artificial. La atención al cliente es uno de ellos. Los equipos no de atención al cliente pasan de ser 30 personas a 3 personas. Y si estas empresas no lo están haciendo, poco a poco se van a ir quedando atrás. Están saliendo constantemente nuevas herramientas, las quieres probar todas, no llegas a todas y no puedes. Estamos en una carrera que va muy rápido. ¿Qué crees que va a pasar con esto? ¿Estamos viviendo realmente en una burbuja de la inteligencia artificial? Hablamos con Héctor Alberto, director general de Avanza Digital, una empresa especializada en optimización de procesos con inteligencia artificial. Nos comentará por dónde empezar a automatizar en una empresa y cómo usar la IA para mejorar la eficiencia y reducir la carga operativa. Y cerraremos con su visión de mercado de 2026. ¿Qué está funcionando de verdad? Nos dará su opinión honesta de si la IA ahora mismo es una burbuja o una transformación inevitable. ¡Vamos allá! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Cisternas, que dirige la empresa Avanza Digital, que es una empresa de automatizaciones basadas en inteligencia artificial. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias, José. Encantado de estar por aquí. ¿Sí? ¿Te apetecía hacer un podcast? La verdad que sí, porque tenemos un tema del que se puede sacar mucha conversación, así que vamos a pasarlo bien, ¿no? Muy bien, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Pues a ver, ¿qué te traigo? Realmente te traigo un sector y un mundo que no para de cambiar y evolucionar, y entonces lo que te traiga ahora, dentro de 2 semanas, puede estar totalmente desbancado y desactualizado. Pero yo creo que lo que podemos ir hablando es de esas herramientas, ¿no? O de esos procesos que pymes, que autónomos, que estas pequeñas y medianas empresas pueden empezar a aplicar, o ellas mismas o contactando con algún consultor, y que les van a hacer una diferencia competitiva frente a su competencia. Ujú. A mí, de primeras, lo que sí que me gustaría, un poco para concienciar a las pymes, de por qué deben automatizar procesos o por qué deben hacer sus procesos más eficientes. Vale, el tema es tan sencillo como la competencia, ¿no? Las herramientas están ahí disponibles para cualquier persona que quiera ponerse a utilizarlas. No hace falta ni gastarse mucho dinero y ya desde un chaval de 16 años con unos amigos pueden empezar a montarse sus empresas, a luego evidentemente empresas más grandes con inversiones y presupuestos mayores. Lo que está desencadenando es que la competencia sea cada vez más feroz, cada vez los procesos son más rápidos, cada vez el valor de entender, procesar y analizar esos datos es más crítico. Entonces, si estas empresas no lo están haciendo o llevan vistas a hacerlo, poco a poco se van a ir quedando atrás. Es como ahora siguen habiendo, pero ya ni nos planteamos un negocio sin unas puertas para afuera, una página web, ¿no? Pues dentro Ujú, de cierto tiempo, al final, si no estamos automatizando procesos, vamos a ser menos eficientes que la competencia. ujú. Claro, y eso te va dejando fuera del juego, ¿no? Yo creo que es lo que va a acabar pasando. Evidentemente no lo va a Mm, desbancar y no va a tener que ser todo automatizado. Habrá sectores y empresas que podrán tenerlo todo automatizado, pero creo que el valor humano siempre va a estar ahí. Pero sí que es cierto que al final aquel que consiga sacar 1 hora o 2 horas al día, o que no necesite contratar a esa persona extra porque con la plantilla que tiene ya consigue sacar algo de trabajo más, se va a posicionar mejor que la competencia porque va a ser más competitivo, va a mm, conseguir tener una estructura de costes mejor, va a conseguir mejores márgenes para sus productos o servicios, y entonces va a posicionarse por delante de la competencia. mm. ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? A ver, es una pregunta complicada, pero me voy a mojar. Sí, Eso es que sí. sí, eso es que sí. La inteligencia artificial va a hacer que desaparezcan, si no muchos, bastantes trabajos. El tema es cuándo y en qué medida o qué influencia va a tener. Entonces, siempre va a hacer falta
un humano controlando, siempre va a hacer falta personas que sigan desarrollando la implementación de estas inteligencias artificiales. Pero sin lugar a dudas, ya lo estamos viendo. Al final, lo estamos viendo en los sectores más tecnológicos, ¿no? Empresas como Meta, empresas como no sé, un montón de Sí, empresas Google, X, lo que sea. tienen unas plantillas muy grandes que realmente estaba justificado, ¿no?, por el crecimiento que estaban teniendo, que conforme llega una herramienta como es la inteligencia artificial, que es para abaratar procesos, costes y demás, han empezado a hacer despidos masivos. ¿Por qué? Porque al final es una forma de ser más eficientes. Entonces, de cara a un futuro, al final va a hacer falta reinventarse. No es vamos a dedicarnos todos a aprender sobre inteligencia artificial, sino vamos a encontrar formas de generar un valor diferencial, un valor competitivo. Ujú, vale. Que según tu criterio, o sea, ¿qué crees que trabajos puedes ver que corren un riesgo así a corto plazo? Estuve viendo un estudio el otro día de los trabajos que son más susceptibles de ser eh, pues, desbancados por la inteligencia artificial. La atención al cliente es uno de ellos. Esto a mí me genera cierta discrepancia de opiniones, pero sí que es cierto que mucha atención al cliente relacionada por teléfono o en chatbots y demás, sí que va a ser muy automatizada. Muy automatizada es, probablemente no lleguemos, al menos hoy por hoy, a un modelo en el que esté totalmente desatendido, es decir, que no haya una persona detrás, pero una persona, en vez de estar pudiendo gestionar una conversación cada vez o 3 conversaciones cada vez, a lo mejor puede llevar 25 o 30 conversaciones y solamente actúa en el momento en el que hay un flag, hay una alerta de sí que es necesario que intervenga un humano. Entonces, los equipos, ¿no?, de atención al cliente pasan de ser 30 personas a 3 personas. Claro, hay un ahorro considerable para una empresa. Ujú. Luego, me llamó también mucho la atención el tema de que los matemáticos están muy influenciados por la inteligencia artificial y que es un sector que tampoco va a tener, o sea, que seguramente tendrá su proyección, pero que va a tener una gran incidencia la inteligencia artificial en la forma de trabajar. ¿Qué más sectores pueden estar ¿En qué influenciados? sentido? O sea, es decir, los matemáticos te refieres a los teóricos matemáticos. Sí. O sea, que ya utilizan Claro, inteligencia artificial para... estamos hablando de que tenemos aquí algoritmos y computación, o sea, algoritmos y problemas tan complejos que conforme entra en juego la inteligencia artificial, todas estas problemáticas tienden a resolverse de una forma más sencilla. Pero simplemente a nivel de curiosidad, que me llamó la atención de verlo por ahí, de que Mm, quizá era de los que menos esperaría que tuviera incidencia, porque lo vemos como un campo mucho más teórico y de mente más brillante, y hasta ese punto está incidiendo la inteligencia artificial, que toca todos los palos, desde una agencia de marketing a una empresa de transportes a un matemático o un físico. ujú, vale. Vale, pues si te parece bien, o sea, yo así como lección, sí que me gustaría como pasar por, para estas pequeñas empresas, ¿eh? No quiero Ujú. tampoco como hacer procesos muy complejos, pero ¿en qué manera crees que ahora mismo una empresa puede beneficiarse de la inteligencia artificial? Vale. Yo creo que, si no todas, muchas empresas pueden estar beneficiándose de la inteligencia artificial y sobre todo de la automatización de procesos. Aquí a mí me gusta diferenciar lo que es una cosa de lo que es la otra. Al final, la inteligencia artificial, tal y como la conocemos, es algo generativo, ¿no? Yo pido una cosa y recibo un texto, unos párrafos o lo que sea, o una imagen o un vídeo, tal. Pero básicamente lo que es un valor diferencial de inteligencia artificial y lo que nos está haciendo progresar tanto, tan rápido, es que la inteligencia artificial nos permite procesar datos que no son estructurados. Datos no estructurados es todo lo que puede ser un documento suelto por nuestro ordenador, una imagen random en nuestra galería, un montón de datos que, si no estás transponiéndolos en Excel, en columnas y demás, no te resulta sencillo o Ujú, fácil de analizar en datos estructurados. Entonces, lo que nos permite es que podemos inyectarle casi cualquier cosa que nos está permitiendo generar una serie de datos con los que luego podemos trabajar. Trabajar de forma de que podemos analizarnos,
podemos generar métricas, podemos estudiar para al final tomar decisiones que nos puedan ayudar a mejorar nuestro negocio. Luego, las automatizaciones, esto no es nuevo, los desarrolladores lo llevan haciendo ya años y años y luego hay herramientas como las que se están viendo ahora, pues que hay mucha más tendencia, N8N, Make o incluso menos conocida como puede ser Zapier. Estas tienen 5, 6, 10 años de diferencia. Yo los he utilizado antes incluso de que llegaran herramientas como la inteligencia artificial para automatizar procesos sencillos. Ponte que tienes un CRM que no consigue conectar los datos con Facebook, que ya no suele ser el caso, pero antes no podías extraer los datos de una forma tan sencilla. Pues hacías una pequeña automatización en que descargabas, los cogías, los transponías y los metías en tu CRM. Esto ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si le metemos un motor, un cerebro, ¿sabes? Lo que nos permite es, o sea, hacer que todas las tareas que podamos hacer crezcan exponencialmente. ¿Qué se me ocurre de empresas que podrían estar utilizando este tipo de herramientas? Desde el pequeño comercio, como puede ser una peluquera o un bar, un restaurante, cualquier persona que tiene que estar atendiendo un teléfono para hacer una acción muy repetitiva, como es el hecho de estar cogiendo citas, ¿no? Coger citas es algo que es súper susceptible de ser automatizado, que al final es recoger una serie de datos y procesarlos y pasarlos en un sistema. Entonces, cuanto mejor es la experiencia que damos, es decir, cuanto mejor es el agente que tenemos detrás, que la voz es más natural y que no nos da la percepción de tener una inteligencia artificial, el usuario tiene una experiencia mejor. Hasta luego empresas más grandes, por ejemplo, en administración pública, yo creo que ahí hay una brecha muy grande que se puede suplir con automatización y con inteligencia artificial. No entraré en tema de funcionarios y demás, pero estamos hablando de herramientas que en cierta medida podrían ser actualizadas y muchos trabajadores lo ¿Te quieres agradecen. cargar a la señora del mostrador? No me quiero cargar, no, para nada. Lo que quiero decir es personas que en su día a día están haciendo acciones muy repetitivas, como puede ser estar recogiendo datos que muchas veces vienen en papel o estar revisando correos para pasarlos a un Excel para luego pasarlos a un sistema. Ese tipo de procesos y tareas que suelen ser muy repetitivas en la administración pública, si se empiezan a automatizar, bien sea in-house, bien sea desde ellos mismos o bien sea contratando agentes externos, lo que va a permitir es que digamos, desatasquemos, ¿no? estas instituciones o estas administraciones y que por lo menos, ya que pagamos esta cantidad de impuestos, pues que al final los ciudadanos podamos beneficiarnos de una forma más ágil, ¿no? Y que tengamos estas gestiones. Ya se están haciendo proyectos de este calibre, pero aún tienen que llegar más porque hay mucho que se pueda optimizar. A nivel de marketing, ¿qué se te Buah, ocurre? A nivel de agencias de marketing. Ya que pues eso, yo tengo una, entonces. A nivel de marketing hay mucha tela. Porque desde lo que más a la cabeza me viene es la generación de contenido. Claro, yo esto lo he hablado con colegas y demás y decían, no, porque es muy cantoso, ¿no? Se ve cuando un post o algo está generado por inteligencia artificial. Ya, pero ¿y los que estás viendo que ni te das cuenta? O sea, ya estamos en un nivel de perfeccionamiento de inteligencias artificiales que a mí me la cuelan. O sea, a mí me la cuelan y me dedico a ello, que me tengo que estar fijando y es porque el labio a lo mejor ha subido demasiado y digo, ¡buah! Lo he pillado aquí. Pero lo que te quiero decir es que la generación de contenido puede ser susceptible de ser automatizada y de crear. Al final nos estamos quitando muchos costes asociados que realmente se pueden hacer de otra forma, o que se pueden, no todo, por ejemplo, un podcast no creo que se pueda generar de esta forma, se pueden generar vídeos cortos y cosas por el estilo, pero por ejemplo, un post, una imagen, un pequeño vídeo, ya estamos en un nivel de perfeccionamiento que nos permite generar contenido de una forma más sencilla. Pero es que luego también, y esto te toca más cerquita, el tema del SEO, a mí van saliendo cositas por ahí que es muy interesante. Creo que habéis comentado alguna vez lo del geo, ¿no? Lo de Sí. el Tenemos un podcast hablando
De que el geo es una mentira. El geo es una mentira. Al final es otra fuente de entrada de tráfico a la web. Entonces, si te puedes posicionar dentro de lo que pueden ser los agentes, puede ser interesante. Lo que... No, pero la base de ese podcast, o sea, un poco por aclararlo, la base de ese podcast no es que no exista el geo, Ujú, sino que el geo como elemento diferenciado del SEO ujú. no existe. No, a O ver, sea, es decir, forma parte del conjunto. lo que tú haces es como si yo te cojo un caramelo y le pongo otro papelito y lo vendo como otro caramelo mejor, Sí. ¿sabes? Y tú dices, ostras, es distinto. No, No. no, es el mismo producto, solo que te lo he envuelto de Sí. otra cosa más chula. Básicamente, lo que la tesis que defendemos en mi agencia es que los criterios que utiliza la inteligencia artificial, o sea, los LLMs, para seleccionar negocios a Ujú. la hora de recomendarte cosas son Son muy muy similares. similares Sí, a los que utiliza el algoritmo de búsquedas de Google cuando tú haces una búsqueda en Google, totalmente de ¿vale? acuerdo. Hay Ujú. ciertos matices que son distintos, pero son matices muy pequeños, Mira, te muy, voy muy a pequeños. contar uno de los matices. Si tú entras dentro de Search Console y escribes una fórmula que te pasaré, que es una expresión regular, que es para sacar las consultas que tienen más de 6 o 7 palabras. Por norma ¿Vale? general, las personas, o sea, no tendemos a posicionar este tipo de palabras, pero Los long tails se llaman esos. los agentes de inteligencia artificial Mm. sí que tienden a hacer búsquedas con este número de keywords y en función de eso pues ya van presentando unos posts u otros. Pues en función de esto podemos ir a hacer esta misma búsqueda a Google y sacar los que estén saliendo por estas búsquedas para sacar sus H1, H2, H3 y de esta forma posicionar mejor nuestros artículos en base a lo que están buscando los Ujú. agentes de inteligencia, o sea, las herramientas como puede ser ChatGPT, Gemini y similares. Ujú. Entonces, que siempre hay un truquito que va saliendo por aquí o por allá para probar y que al final está haciendo que evolucione la Nosotros web. eso lo hacemos. ¿Sí? Nosotros trabajamos las long tail Ujú, porque o sea, lo que tú dices es porque realmente la forma de interactuar con las inteligencias artificiales es mucho más conversacional que con Google. ujú, O sea, nosotros comprar carne, ¿sabes? Eso es como búsqueda en Google ujú. y en ChatGPT sería, hola, ¿me puedes recomendar el mejor sitio para comprar carne de Valencia, tal, no sé qué? Y Sí. entonces como que tienes Tienen su un... procesado, ¿no? Para hacer esa misma búsqueda a Google, pero con sus Claro, términos. exacto. Entonces, al ser mucho más conversacional, se utilizan sin querer mucho más long tail. Ujú, Entonces, tienes que fijarte mucho más en terminología long tail para posicionar el LMS claro. que simplemente comprar carne. Ujú. Comprar carne Valencia, ¿sabes? O sea, Y luego el valor de las reseñas verídicas, ¿no? Esto es algo que sí que he estado escuchando muy repetido y es que los LLMs tienden a posicionar a aquellos que tengan pues, un mayor volumen de reseñas o que tengan unas reseñas más fehacientes o que parezcan pues, reales. sí, exacto, reales y que sean positivas. Entonces, de esta forma te posicionas mejor. Mm, es que, bueno, primero que la reseña es contenido UGC. Ujú, Entonces eso ahora se está premiando un montón. UGC significa User Generated Content, ¿vale? Es decir, contenido generado no por la empresa, sino por el usuario. ujú, Entonces se considera que es un contenido mucho más fiable que un contenido que genera la propia empresa de sí mismo. ujú. ¿Yo qué voy a decir? Pues yo tengo la mejor agencia del mundo, ¿sabes? Si me preguntas. Pero claro, igual mis clientes pues no piensan lo mismo, ¿no? Entonces lo tendrán que decir tus clientes, que es Ujú, quienes han probado tu servicio y tienen un criterio mucho más objetivo sobre tu empresa. ujú. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, esto también forma parte de la forma de buscar en inteligencias artificiales, que muchas veces es recomiéndame a las tres mejores agencias de Valencia. Ujú. Entonces, claro, ¿qué criterios utiliza la inteligencia artificial para qué significa mejor? Ya. ¿Qué significa mejor? ¿Tener más reseñas? ¿Tener mejor puntuación? A ¿Tener ver, pocas pero haber recibido premios? O sea, ¿qué pero y que significa? luego Entonces, un agregado, la ¿sabes? pregunta que tú le hagas y la respuesta que vayas a recibir es bastante probable que sea diferente a la respuesta que reciba yo. Mm, También se basa mucho en la memoria que puedan tener estos modelos en función de lo que tú definas como mejor. Mejor es un adjetivo que al final no está
está definido, por decirlo de alguna forma, sino que cada uno tenemos nuestra percepción de lo que es mejor. Entonces, para ti a lo mejor es que te posicione el número 1 en Google y luego no te dé igual las redes sociales. Para mí mejor es que las redes sociales las trabaje súper bien y me da igual posicionarme mejor o peor en Google, y para otro mejor es que sea lo más barato posible. Entonces, en función de lo que saben en cada uno de los agentes sobre ti y luego cómo hayas estructurado tu prompt, pues ya obtienes una respuesta u otra. Que por cierto, los prompts es otro tema que a mí me sorprende que, estando la información tan accesible y tan disponible, se siga escribiendo tan mal a las inteligencias artificiales. Porque al final, si sigues 3 o 4 parámetros, te puedo asegurar que las respuestas ¿Cuáles son esos parámetros? A ver si lo estoy haciendo bien, tío. Seguro que sí. El primero es persona, ¿no? Digamos el sujeto, el que se poner en situación a la gente de te vas a comportar de esta determinada forma. Yo suelo poner el caso de un entrenador personal. Por cierto, dietistas también es un sector que está bastante fastidiado en tema de Yo inteligencia. eso ya lo he hecho, yo ya me he hecho mi propia. Sí, pero también también unos nutricionistas ahí ya sí, jodidos. suelen dedicarse en base a, por una parte, la experiencia del cliente, o sea, lo que le gusta al cliente, pero luego también es cuadrar macros, es cuadrar una serie de fórmulas para que las calorías salgan como tienen que salir. Fórmulas matemáticas, las inteligencias artificiales, Ya está. no sé, se lo hacen de forma muy sencilla. Vale, lo primero, persona. Para eso iba a poner el ejemplo de un entrenador personal. Actúa como un entrenador personal con tantos años de experiencia, pero algo además, cuanto más contexto le vayamos dando, pasamos de persona a contexto, mejor. El contexto puede ser, por una parte, quién soy yo, qué es lo que quiero quién soy yo. Yo soy una persona de 30 años, tengo este objetivo, tengo esta disponibilidad para entrenar. Para mí, y luego también muy interesante y muy importante definir el éxito de la tarea. El éxito de la tarea es quiero bajar 3 kilos en los próximos 3 meses, ¿sabes? Como meterle un KPI dentro Sí. de... Esto es a lo que quiero llegar y a partir de ahí. Efectivamente, eso meterlo dentro del contexto. Empezamos persona, contexto, luego ya la tarea, que es lo que queremos que haga. Créame un plan de entrenamiento, créame una rutina, créame lo que sea. Y luego, por otra parte, el formato, que es como queremos que nos saque la respuesta. Quiero que sea una tabla, quiero que sea un párrafo, quiero que sea, por ejemplo, ya pasando de datos no estructurados a estructurados, un archivo JSON. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque luego yo lo cojo con un programita informático y lo paso a una aplicación, y he creado mi aplicación de generador de rutinas virtuales, ¿sabes? En función de lo que tú quieras conseguir, le pides un formato u otro. Siempre le puedes poner un ejemplo. Yo suelo recomendar meterle un ejemplo o meterle un poco dentro del contexto de dónde vienes o hacia dónde vas. Las IA suelen admitir un gran volumen de datos. Gemini coge bastantes más datos o sea, es volumen de tokens que tiene dentro de la solicitud. Gemini coge bastante más que ChatGPT, pero bueno, meterle un ejemplo siempre es útil. Y por último, lo menos importante es el tono en el que quieres que te lo responda. Pues házmelo gracioso, con acento sevillano, no sé, depende del Una uso. tabla de ejercicios con acento sevillano puede estar muy guay, tío. Está divertido. Claro, esto está guay cuando coges el modelo de voz, ¿no? Y suena ahí con ese acento. No sé, pero a mí suele tirar siempre hacia un acento argentino. Pues le puedo decir que le hable como hable, al final siempre acaba ¡Che, tirando. boludo, entrena! Sí. Dale. Entonces, pues eso, que al final hacer un prompt es intentar tener esa estructura mental que cuanto más lo haces y más lo practicas, mejor te van saliendo. Y luego también apoyarte de otras herramientas, porque ChatGPT, por ejemplo, tiene una herramienta para optimizar tus propios prompts directamente. O sea, tú le pegas el prompt como lo has escrito, le pasas a procesarlo, y no es solo que te lo devuelva mejorado, sino que te va haciendo anotaciones dentro del prompt de qué ha mejorado y por qué lo ha mejorado. Nunca lo he probado eso. Es el Prompt Optimizer de ChatGPT. Si buscas esto en Google, te aparecerá alguna URL por ahí. Simplemente tienes que registrarte con tu cuenta de ChatGPT y funciona. ¿Yo sabes lo que genial. hago? Yo normalmente, cuando quiero hacer un prompt para ChatGPT, yo entro en Gemini, empiezo a hablar con Gemini y le digo, mira, hazme preguntas de lo que necesites para hacer un prompt que consiga esto, ¿vale? O sea, quiero hacer esto.
y a partir de ahí Gemini me hace una serie de preguntas. Ujú. Además, yo lo hago siempre hablando. Sí. Entonces me empiezan a hacer preguntas, tal, yo las voy respondiendo y a partir de ahí me va elaborando el prompt. Lo pruebo, si me gusta lo que hace, Ujú. lo dejo, si no, vuelvo a Gemini y le digo, oye, mira, esto no está funcionando porque no me ha dado exactamente lo que yo estoy buscando. Quiero que hagas estos cambios y a partir de ahí voy dándole Mira, feedback. yo soy muy fan de Gemini y especialmente desde que sacaron la última versión le he estado sacando mucho, mucho partido. Pero para promptear, es decir, para generar prompts es mucho mejor, pero además de largo mejor, ChatGPT. Que aquí podemos entrar en, con todas las herramientas que hay, cuáles utilizar, cuáles no, por cuáles te decantas o no Me, decantar. me parece un tema guay, o sea, ¿qué crees? O sea, primero, para alguien que no tenga empresa, Ujú. simplemente para su día a día, ¿cuál le recomiendas? Porque también hay mucho lío, con esto, porque dicen que si Perplexity, que si no sé qué, que tal, o sea, A entonces, ver, todas las es un lío. respuestas no, todas las respuestas empiezan siempre con un depende. A partir de ese depende, luego ya te desarrollo. Para tu día a día, con la que te resulte más cómodo. O sea, ChatGPT o Gemini serían las dos opciones más interesantes para utilizar por la facilidad de uso, por la accesibilidad, por la disponibilidad y porque sin tener que pagar nada ya tienes unos modelos que son bastante, bastante buenos. ¿Tú a nivel personal pagarías? Eso es lo primero. A ver, también es que yo me dedico a No, 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 esto, pero entonces. simplemente para el día a día. O sea, una persona Sí, y si a nivel personal tuviera que decantarme por una, por toda la versatilidad de funciones que tiene, me decantaría por Gemini. por Gemini. Sí, sí. O Yo es la que sea, más uso, ¿eh? Uso más Gemini que ChatGPT. yo Pero por lo bien integrado que está en todo el ecosistema Google, es que es muy guay. el meterlo dentro de tu Google Workspace y empezar a pedirle información sobre documentos, que te genere correos electrónicos y demás, es una pasada. Pero luego además es Y que citas en Calendar. pero que luego además el modelo de generación de imágenes que tiene el Nano Banana es una pasada. O sea, Es ya brutal. no solo para generar imágenes, sino para editar tus propias imágenes, lo cual te da una versatilidad que ChatGPT ha mejorado su modelo de generación de imágenes, pero está flojito. Sí que he de decir que lo positivo que tiene la versión de pago de ChatGPT es que el modelo de voz se funde al de Gemini. Yo lo siento mucho, pero es que es cierto. Entonces, si por ejemplo, por eso te decía, depende, si tú lo vas a estar utilizando cara a un ordenador, quieres procesar algunas imágenes, tal, con Gemini te va a funcionar estupendamente, pero si lo quieres utilizar para ir en el coche con el modelo de voz activo mientras vas conduciendo, contando tus ideas y demás, como si estuvieras teniendo una conversación con una persona súper inteligente, te recomiendo más entonces ChatGPT. Mm. Yo tengo los dos, pago los dos. Yo Yo- también, yo estoy valorando también otros más, en función de las El otro tareas que he que haga. probado, el otro que he probado es Cloud de pago, ¿eh? Porque luego he probado muchos de gratuitos, he probado Ujú, un montón. Pero de pago he probado Gemini, ChatGPT y Cloud. Y Cloud al final me gustaba un montón. ujú, Las respuestas que da Cloud me gustaban. También he de decir que fue hace como 6 o 7 meses que aún no había salido la nueva versión de ujú. Gemini y de ChatGPT. No sé si ahora cómo está. Pero Cloud a mí me gustaba porque sus respuestas eran como más profundas, ¿sabes? O Ujú. sea, sacaba más chicha de lo que yo le Cloud preguntaba. es increíble, además el último modelo que sacaron es increíble para desarrollo. Para Mm. todo lo que es generación de código es absolutamente brillante, hasta el punto de que los mismos desarrolladores de cloud, esto lo leí en un tuit el otro día, que creo que era, no sé si eran las últimas 3 semanas o los últimos 3 meses, todos los commits que habían hecho a la mejora de cloud, es decir, todas las mejoras de código que habían hecho a cloud, lo habían hecho con el propio cloud. O sea, les estaba generando, o sea, cloud se estaba generando su propio código, por Mm. decirlo de alguna forma. Entonces, para desarrollo es espectacular. Para tareas más del día a día, ChatGPT. También tengamos en cuenta que Cloud viene de los desarrolladores de ChatGPT que no estaban tan alineados, o sea, de OpenAI, que no estaban tan alineados con la visión de negocio. OpenAI nace como una visión Como una ONG, ¿no? no Sin es ánimo de sin lucro. ánimo de lucro, pero claro, para hacer funcionar semejante motor hace falta Joder. gasolina. Es que ahora las inversiones que hacen son, vamos, billonarias. Entonces, claro, una parte del equipo de desarrollo de OpenAI no estaba muy satisfecha con las decisiones que habían tomado y es cuando
fundaron la empresa que está detrás de Cloud. Pero Claudia es de pago, también. Ya, claro, pero es que al final, Es que- quieras que no, necesitas una Claro que fuente de sí, o sea, no ingresos. se vive del aire, o sea, quiero Pero decir, que sencillamente porque tú tienes que tener unas máquinas procesando esto que significan un consumo energético, un consumo de agua. el almacenamiento Y, de datos pues, y todo. Claro, sí, entonces sí. que no puede, la estructura gratuita no puede Mm. funcionar. Entonces, cloud es muy interesante para el desarrollo de código. Claro, luego ya también depende del uso que le vayas a dar. DeepSeek. DeepSeek es muy interesante si tú vas a gestionar grandes volúmenes de peticiones, porque, o sea, en el caso de que has creado una plataforma en la que están tus usuarios constantemente pidiendo cosas a la inteligencia artificial. Esto con ChatGPT o con Gemini te puede estar saliendo por un ojo de la cara y si tú quieres tener una suscripción barata, pues te decantas por otro modelo como puede ser DeepSeek porque te resulta más económico y no hace falta que sea tan bueno, entre comillas, o que las peticiones y respuestas están más controladas. Es decir, por ejemplo, para generar una rutina de entrenamiento, te da igual utilizar ChatGPT, que Gemini, que DeepSeek, porque poco más o menos te van a dar una respuesta Algo muy muy similar. parecido. Pero si te quieres poner a desarrollar una aplicación o no sé, o a optimizar tu página web o cosas por el estilo y quieres venderlo a otros, claro, las inteligencias artificiales como ChatGPT o Gemini te va a salir más caro que utilizar DeepSeek, pero DeepSeek no va a estar tan especializado en este tipo de temas. Entonces, depende de las que utilices. Claro, ¿por qué me suelo decantar más por Gemini? Ya no solo por el modelo en sí, sino que toda la suite que Google ha creado detrás, ya no te hablo de Google Workspace, sino todas las herramientas que hay detrás, es abrumador. O sea, ¿A qué te refieres? ahora entramos, una de las conversaciones que suelo tener con muchas personas relacionadas con este tema, lo estábamos hablando antes, es que ahora mismo hay mucho FOMO de están saliendo constantemente nuevas herramientas, las quieres probar todas, no llegas a todas y no puedes, o sea, no hay tiempo material para llegar a todas las herramientas y muchas de ellas suelen ser un refrito de lo que ya existe o que ya se está haciendo, pero que le han puesto lo que dices, un envoltorio diferente para cobrarlo de forma distinta. Em, Hay muchas herramientas de Google que quizá no son tan conocidas o que están ganando poco a poco popularidad, que son alucinantes. Por ejemplo, para estudio, la de LLM Studio, espera, esa No, es nueva. Notebook LM. Notebook LLM. Esa yo la uso un montón. Esa es una pasada, pero incluso para herramientas, o sea, para academias, por ejemplo, Mm. o centros de formación, el dar un notebook LLM para los alumnos con los contenidos, con que se puedan generar sus propios exámenes o exámenes generados, valor ¿Yo diferenciado. sabes para qué lo uso? Para las reuniones, tío. Me grabo las reuniones, luego Ujú, las transcribo, se lo cargo a Notebook LM. ujú, O sea, para que os hagáis una idea, o sea, para el que no lo sepa, es como un modelo en el que tú le puedes cargar datos ujú, y le puedes hacer preguntas sobre esos datos y te lo responde, ujú, ¿vale? Incluso te da el fragmento donde se resuelve la duda que tú tenías, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues imagínate que estamos transcribiendo este podcast, ¿no? Y ujú, ahora lo meto, ya digo, ¿qué herramienta ha mencionado Héctor que servía para hacer no sé qué, ¿no? O, ¿para qué servía Cloud? Y ujú. entonces me sacará el fragmento donde tú mencionas, Cloud es cojonudo para programación. Y me sacará el fragmento. Es que lo Y, mejor de Notebook LLM es también lo peor. Lo peor es que no va a poder consultar fuera de los recursos que tú le des, pero lo mejor es que solo va a consultar dentro de los recursos que tú le des. Entonces, cuando quieres trabajar sobre algo es concreto, es increíble, porque es crear, digamos, como tu propio agente y sabes que no está influenciado por agentes externos. Otras herramientas que están saliendo que están ganando mucha popularidad. Pomeli también es de Google y es para generar contenido para redes sociales, es decir, utilizando Nano Banana, que es su herramienta de generación de imagen, ya te permite crear como suites de publicaciones creativas que quizá yo no lo utilizaría para redes sociales de mis publicaciones del día a día, pero si por ejemplo tengo que crear una campaña y quiero tener 10, 15, 20 versiones de la imagen con anuncios y demás, te lo hace en cuestión de nada. Y esto ha salido, o sea, conforme sacaron la no lo he última, utilizado. pues recomendada. Luego hay otra que esta no la he trasteado porque yo he estado trasteando más con Neo8n, con Meg y ya al final tienes que acabar decantándote por herramientas que te resulten ágiles en tu flujo de trabajo.
y se llama Opal. Opal es para hacer flujos de automatización directamente desde Google. Lo que te permite es crear también, pues, partes desde aquí, con este activador, y haces esta acción, esta otra acción, esta otra acción, y Solo con herramientas de Google. solo con herramientas de Google. Bueno, y luego, o sea, con Pues- herramientas de Google más todo lo que es. La gran parte de las automatizaciones funcionan por HTTP. Un HTTP es, imagínate que yo te llamo por teléfono y tú me respondes y te pregunto, ¿cómo te llamas? Y tú me respondes, José. Pues básicamente una solicitud de HTTP es eso. Yo te llamo porque sé tu número de teléfono, tú me respondes porque, digamos, tienes guardado quién soy. Y una vez yo te pido algo, tú me respondes con información. Lo bueno que tiene esto es que te permite integrar tu flujo de trabajo con herramientas externas. Herramientas externas como puede ser un modelo de inteligencia artificial, Google, ChatGPT, etc., Google Calendar o incluso herramientas que no tengan que ver con la suite de Google, como puede ser la gestión de notas de Evernote o un CRM como HubSpot. Porque todo esto funciona al final por solicitudes HTTP, que esto te sonará más APIs. Ujú. Las APIs abiertas, tú haces una solicitud y recibes una respuesta. Entonces, si ya Google te está permitiendo en una sola suscripción crear tus flujos de automatización, utilizar su modelo de generación de texto, de generación de imagen, em, y luego, espérate, que es que hay más. O sea, para mí lo más alucinante que han sacado desde hace poquito es Antigravity. Antigravity es un gestor de código, es un programita para escribir código. Para escribir código, porque tú le escribes lo que quieres que haga Y te lo y ya hace. Antigravity no es que te haga una página web y te da un HTML, no, 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 te da una aplicación completa con todos los componentes perfectamente estructurados, cómo se van trabajando, o sea, cómo se interconectan unos con otros y al final lo que te está permitiendo generar con una interacción relativamente sencilla es llegar a una aplicación que antes tú te querías crear tu propia aplicación y un equipo de desarrollo, evidentemente, requiere un esfuerzo y un trabajo detrás. Te costaba una gran cantidad de dinero y ahora están democratizando tanto el uso de este tipo de herramientas que es increíble. Yo lo he estado utilizando fuerte estas últimas semanas y cada vez alucino más. Ujú. Entonces, Google está sacando mucho pecho en este tipo de cosas. Y aunque ChatGPT ha tenido, digamos, esta incidencia de ser el primero, ¿no? Y de hacer las cosas también al principio, Google para nada se está quedando atrás. Depende del uso que le vayas a dar, de cantarte por unas u Yo otras soy un firme creyente de en Google, Google. tío. Sí. Bueno, más que creyente, o sea, es que lo veo, tío. O sea, es que cuando salió. Esto lo he dicho alguna vez. Yo, cuando salió la inteligencia artificial y salió ChatGPT, que decían que Google iba a desaparecer y tal, y pues, es que Google, tío, tiene la capacidad, tiene los mejores desarrolladores del mundo. Tiene. O sea, es la empresa que más datos tiene Mm. del mundo, ¿sabes? Y tiene la capacidad para hacerlo. Le quedan unos años, o ¿Por sea, qué, por qué crees que Nano Banana es tan bueno? pues no tengo ni idea, pero seguramente será porque... ¿Qué ofrece gratis Google para todo el mundo? Almacenamiento de fotos, el Google Fotos. Yo solamente 1 punto, ¿sabes? No sé qué Mm. hay confirmado ahí, pero al final, si tú tienes grandes volúmenes de datos con los que entrenar un modelo, te permite que tu modelo sea mucho mejor. Y tú estás ofreciendo almacenamiento ilimitado de fotos a cualquier usuario y los usuarios lo están utilizando sin leer condiciones, porque rara vez leemos condiciones, pero al final esos datos pueden estar siendo utilizados para entrenar modelos de inteligencia De artificial. todas formas, lo más diferencial de todo, ¿sabes lo que creo que es que Google tiene todo... o sea, tiene la posibilidad de hacer la distribución de su modelo de manera gratuita Ujú, sin tener que hacer marketing. ¿A qué me refiero? Mira, la mitad de los móviles del mundo ujú, son Android. Android es de Google ujú. y te puede meter Gemini Mode, dale, en todo lo que Ya quieras lo tienes de ahí, Android, sí. ya tienes Gemini. Ya no te hace falta ninguna más. Ujú, Es como Calendar, o sea, tú te compras aplicaciones de calendario, pues sí. habrá gente que se compre su aplicación de calendario, Ujú. gente que está un poco chalada, ¿sabes? Ah, porque Porque, tienes. pues realmente, pero digo un poco chalada en el sentido de que será un friki de los calendarios, Sí. ¿sabes? De la productividad y tal. Pero que el calendario te viene gratuito en tu móvil, tío.
¿sabes? Pues ahora yo creo que va a pasar eso, o sea, que Google va a empezar a meter su inteligencia artificial en todas partes. O sea, vas a ir a Gmail, que no tiene Gmail. Vais a ir a Gmail y vas a tener Gemini. Pero sí, Gmail ya Ya, tiene, ya la ya tiene, ya la tiene tiene. Gemini por Pero ahí. que ya está sucediendo. Entonces, Sí, sí. claro, va a empezar a meterlo en Ujú. dispositivos Y va a y estar todo tan integrado que, vas a claro, decir, ¿para qué necesito yo aquí descargarme ChatGPT si tengo te, Gemini en te todas quería partes? preguntar, porque sí que es cierto, yo no estoy tan metido en este tema, pero Google ha sacado como la versión de buscador, ¿no? Que en vez de ser el buscador que conocemos propiamente, es como el buscador IA. Mm. Yo no lo utilizo porque no me gusta. O sea, cuando voy a Google es porque quiero buscar algo, o sea, ya quizás estoy Quieres utilizar tu criterio. exacto, ya y quizás estoy acostumbrado a saber cómo me van a salir los resultados y ya decido yo el uso. Pero no sé en qué medida puede estar afectando al SEO de las páginas Mm. pues ya esté Está afectando bastante, pero no al SEO que genera negocio. como al consultivo, ¿no? A la búsqueda consultiva. Informacional se lo ha cargado prácticamente. Sí, Pero no solo el AI Mode, el ChatGPT en general se lo ha ya. cargado. O sea, las Buah. inteligencias artificiales en general lo que se han cargado es la consulta de buscar información. En el sentido de. Ahí tengo Te una. puedo poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Ujú, Diferenciar informacional de ujú, transaccional. ujú. ¿Vale? Nosotros, a la hora de comprar una cosa o de tomar una decisión de ir a un negocio u otro, tiene dos fases. Tiene una primera fase de necesito saber qué necesito, o sea, o qué me pasa o qué tengo que hacer, Ujú, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues me duele el pecho, ujú, ¿vale? Pues sé que quiero ir al médico a que me vea, ujú. pero primero quiero afinar mejor al qué médico tengo que ir, Sí, ¿vale? Entonces, ya búsqueda tengo el informacional, dato. dolor de pecho. Sí. Oye, antes que hacíamos, íbamos a Google. Yo creo que todos podemos identificar esta escena. De repente, joder, me duele un montón el pecho, tío, no sé qué me pasa. Te vas a Me morir. voy a Google, antes íbamos a Google, y íbamos, me duele un montón el pecho, ¿qué sucede? Tal, no sé qué, porque tengo como un síntoma de presión en el pecho y de repente Ujú, me tiembla un poco la mano, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ibas a un artículo de Google donde decían, el dolor de pecho puede ser por las siguientes causas, ta, ta, ujú, ta, ta, ta. Y era un artículo que había escrito una web X de una clínica, un hospital, ujú. y te daban esa información que era un tochaco gigante que tú Sí. te tenías que ver y tenías que decir, ah, mira, aquí en este Hay parrafito de aquí, coincidencia con lo tal. que puedo estar sintiendo, sí. Correcto. Ahora eso Ya. ya no Porque existe. tú afinas Porque ahora, directamente al tipo de síntoma, lo que estás. claro, porque tú ahora vas a ChatGPT Ujú, y a ChatGPT le dices, me duele el pecho. Y ChatGPT te dice, no te preocupes, todo está bien, en principio no tiene que ser algo grave, tal. Mira, te voy a dar las posibles causas de tal. Te da las primeras posibles causas y luego te hace preguntas y luego te dice, pero exactamente cómo describirías tu dolor de pecho, ujú, describirías tal, tal, tal. Vale, al final, ChatGPT te da esa búsqueda que antes tenías que hacer en Google ujú. y encontrar dentro de todas las opciones de La hace por Google ti. el párrafito, directamente ChatGPT te coge ese parrafito y Ujú, te lo da ahí, ¿sabes? Sin tener que buscarlo. Y encima, de una forma más empática, más sí. tal, entonces dices, ostras, mucho más ágil, más eficiente, me ha molado más, ¿vale? Mm, Entonces, sigo, porque era un proceso de varias cosas. Entonces, tú ya sabes lo que te pasa. ujú, Porque ChatGPT ya te ha dicho, no, lo que te pasa es que, pues, yo qué sé, que has tenido un problema en el cardiorrespiratorio, vete ujú, tú a saber, ¿no? O sea, te pasa algo en el pulmón, ¿vale? Pues oye, ¿a quién vas a ir? Pues mira, dame las clínicas donde existen especialistas que tratan esta patología. ujú. Vale, pues ChatGPT te va a dar dos, tres opciones, ¿vale? Que normalmente los criterios que utilizan no son los mismos que utilizarías tú porque la gente no lo usa bien Ujú, y normalmente la información que tienen está desactualizada con respecto a la situación actual de la empresa. Me explico. Yo a veces, no sé si es porque yo también lo hago mal, pero yo he intentado buscar negocios en ChatGPT. En ujú. plan, recomiéndame, sobre todo restaurantes, cuando voy a sitios que no conozco, ¿vale? O sea, voy, Sigue pasando, sí. entonces voy a Madrid y digo, oye, joder, quiero que me recomiendes los mejores sitios de Madrid de Ujú, tapas, ¿vale?
y me dice, pues mira, el mejor es este, este y este. Y luego voy a Google para confirmar Y ya no existe. y los datos son... Hay algunos que hasta me recomienda que están cerrados. Mm. Me ha pasado, ¿eh? A Alguna ver, vez, ¿eh? O sea piensa que... que lo que pasa es que el modelo está entrenado o ampliamente entrenado con datos de 2023 para atrás, ¿sabes? Claro. Luego se han hecho mejoras y se sigue nutriendo con información, pero cuando tú tienes un motor que lo has trabajado con piezas de hace unos cuantos años, pues evidentemente los datos no están tan actualizados y esto va a acabar pasando. Y eso la gente lo sabe. Y eso la gente lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente a la hora de transaccionar, y digo normalmente porque tengo datos, o sea, tengo datos de mis clientes que siguen diciendo, me sigue entrando tanto más negocio de Google, Ujú. pero a la vez, ahora recibo, pues si tengo 100 citas, vamos a decir que 50% son referidos, o sea, es de Ujú. boca a boca. Del otro 50%, el 80% es Google y el otro 20% es redes sociales, LLMs, Ujú. que ahora ya incluso tengo clientes que reciben más negocio de LLMs que de incluso de redes sociales, ¿sabes? O sea, ya Ujú. les entra más Por la por consulta en inteligencias ChatGPT, sí, artificiales que por redes sociales mismo. sí. Entonces, eh, yo creo que la gente, o sea, esto es una opinión, pero creo que no me alejo mucho. A la gente le gusta tener la capacidad de elegir y discriminar por sí mismo cuando se va a gastar el dinero. Y ya no solo eso, creo que has dado antes con un punto que no se tiene muy en cuenta, pero tiene más importancia de la que parece, y es la empatía que pueden generar estos modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, Stack Overflow es una plataforma que se utiliza por desarrolladores para hacer consultas, dudas, sugerencias sobre código. Yo estoy desarrollando esto, no me está funcionando, me echáis una mano, no sé qué. Ha sido muy, muy utilizada, era como la referencia dentro del mundo de desarrollo, siempre que tenías una duda o alguna historia podías ir a preguntarlo, pero ¿qué era lo que sucedía? Que tenía una comunidad detrás súper tóxica. En plan, la gente se insultaba diciendo que eras tontísimo, que no tenías ni idea, o gente súper flipada y luego tampoco tenían ni idea. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahora Stack Overflow está en el volumen de visitantes y de usuarios tan bajo como en el momento que surgió la herramienta. Es decir, ha tenido como un pico, pero desde que empezaron a Increíble. salir inteligencias artificiales y demás, que se pueden ir resolviendo todas estas mismas dudas sin A, exponerte y sin B, tener toda esa crítica que hay por detrás, que directamente la plataforma está a punto de desaparecer porque no la está utilizando prácticamente nadie. Y te estoy hablando de una plataforma que hace 3 años era la referencia máxima en todo este sector. Y ahora está al borde del colapso precisamente por esto. Mm, Entonces, y esto era búsqueda de información, búsqueda de consulta de algo que todo este tipo de búsqueda se ha ido derivando hacia otros modelos, hacia inteligencia artificial. ujú. Claro, la información está claro que es ya de modelos de LLMs. Yo creo Mm. que la transacción aún va a costar. Y no sé hasta qué punto. Por ejemplo, vi una entrevista que le hacían al CEO de Globo, Ujú. de que ellos empezaron como con muy poquitas opciones dentro de cada. O sea, que tú querías hamburguesa y tenían la hamburguesa, Ujú. ¿sabes? Eh, y así funcionaba mucho peor que cuando tenían mucha variedad. Porque a la gente le gusta, Tener donde elegir. o sea, le gusta de ver cosas y decir, quiero esa, Mm. ¿sabes? Pero vete tú a saber, o sea, igual te ha gustado más la foto, o sea, las reviews te interesan más o te parece más apetecible, pero no nos gustan. Que nos lo den ya mascado, ¿no? No, Sino tener ese poder de decisión. sí, yo creo que sí. ¿A ti no te pasa, tío? Sí, probablemente, pero también luego está cuando más atinas, ¿no? Cuanto más cierras en un embudo de ventas y yo te doy 47 opciones, sé que va a convertir menos mi página que si te doy 3 opciones, Mm. ¿sabes? Entonces, claro, ya no sabría qué decirte. Sí que prefiero tener una mayor variedad de opciones donde escoger, pero claro, muchas opciones pueden llegar a saturar Mm. al usuario y al final acabas por no realizar ningún tipo de acción. Claro, es que en Google no te dan muchas opciones. Google te las va dando de poquito en poquito. O sea, para transaccionar, tú vas a un negocio local, tú vas al mapa Hmm. y tienes tres.
Tienes los resultados publicitarios y luego 3 opciones. Sí. Tienes 3, que luego quieren más. Pues le das a más sitios y ya te despliega toda la lista. Mira, por ejemplo, estaba sacando Google Maps por aquí y precisamente con Google Maps hay mucha negocio que se puede automatizar, ¿no? Ya no en el uso de Google Maps, sino de extraer información de Google Maps para generar ventas o generar tráfico. Es decir, yo puedo scrapear la web. Scrapear es yo lanzo una araña como una especie de herramienta de análisis que saque datos de los principales resultados en un área geográfica o lo que sea, y le pongo mis criterios de búsqueda. Por ejemplo, que no tengan página web, porque esto, por ejemplo, hay gente que está buscando negocios con buenas reseñas que no tengan página web, le genero una página web y te la ofrezco para vendértela. Dinero fácil, entre comillas. Pero, por ejemplo, le damos una vuelta de tuercas. Negocios que tengan un volumen de tamaño X con un volumen de facturación y que podemos consultar estos datos scrapeando, es decir, extrayendo los datos en otras páginas, es decir, meter varias fuentes de datos para que al final nuestro agente, un modelo de inteligencia artificial, se ponga a cribar los datos. Vale, yo estoy buscando empresas en esta ubicación geográfica que cumplan esta serie de condiciones y yo le estoy metiendo todos estos datos a un cerebro. Esto, en vez de tener que estar haciéndolo yo en persona, de ir mirando empresa por empresa, mirando si me tienen los datos o no tienen los datos, yo se lo paso todo a un agente que he entrenado previamente y me da un listado de empresas que pueden ser susceptibles, podrían llegar a ser clientes míos. ¿Qué es lo que se puede seguir automatizando aquí? O por una parte yo cribo y voy uno a uno haciendo esas llamadas o ese contacto a puerta fría, o puedo automatizar las primeras acciones para empezar a cualificar ese lead y al final hacer un trato más directo. Es una forma de hacer un marketing diferente. Ya no estoy, claro, ya no es de atracción a través de mi página web o de mis redes sociales o algo por el estilo, sino que yo estoy cogiendo un Un francotirador. francotirador, ¿sabes? Y estoy yendo a por las empresas que veo que más probabilidades hay de que se acaben convirtiendo en mis clientes. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras muchas empresas van a seguir haciendo el marketing de atracción, que ojo, no digo que vaya a desaparecer ni muchísimo menos, va a seguir siendo súper necesario, creo que va a ir evolucionando con el tema de la inteligencia artificial, el tipo de contenido que generamos, que sea natural, que sea auténtico, que sea persona a persona, va a ser mucho más diferencial que yo te ponga un post de lo que sea generado por IA con un texto generado por IA y si quieres te lo tragas y si no, no te lo tragas, ¿sabes? Pero cuando ya empiecen a haber empresas con ese francotirador apuntando y atinando también y ofreciendo un valor tan diferencial y competitivo, que entran más competencia. Al final, cuando va entrando más competencia, da igual el sector del que estemos hablando, los que menos estén haciendo o más atrás estén en todo este tipo de procesos, lo que puede acabar pasando es que pierdan clientes, pierdan diferencia competitiva y acaben en situaciones más tensionadas. Tío, cambiándote un poco de tema, ¿sabes? Porque sí que quería tratarlo. Em, tu opinión con respecto a, porque ahora estoy viendo como una tendencia de gente que está como un poco cansada de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas sobre esto? Primero, ¿crees que esto puede ir más allá? O sea, de que ya haya como cierto tipo de rechazo hacia la inteligencia artificial y que puede ir a más. Y luego, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué crees que va a pasar con esto? A ver, yo creo que cada vez va a haber más rechazo a una inteligencia artificial utilizada sin criterio, sin cariño, sin esfuerzo, porque es tan fácil que yo le pida a mi ChatGPT o a mi Gemini que me genere una imagen, que me genere un texto, que cuando ya lo estás viendo cada vez más y más y más, al final acaba siendo basura que vamos pasando. Entonces, todo este tipo de contenido al final no es que vaya a generar rechazo, sino que va a generar eh, ignorar. ¿Sabes? Indiferencia. Sí, que lo vas a ignorar y que todos te van a parecer poco más o menos lo mismo. Creo que puede haber más rechazo en todo lo que tiene que ser más con el trato al cliente. Cuando tú estás acostumbrado a hablar con una persona y te lo cambian por una inteligencia artificial, si no lo tienes bien trabajado y no tienes un método de mejora continua,
y dices, pues ya me han integrado un agente y yo me conformo con cómo está. Y estás viendo que cada vez, por ejemplo, eres una consultoría, una asesoría, y tienes tu agente, te lo han integrado fantásticamente, pero este agente no mejora y te vas encontrando con problemas. Te vas encontrando con que la persona cuando va a resolver sus dudas, sus historias, está teniendo una experiencia que no le mola. Pues al final te vas a decantar por otra empresa u otra agencia que haga lo mismo, que puede utilizar inteligencia artificial o no, pero que tú vas a percibir el servicio. Al final es la percepción de servicio que tiene cada una de las personas. No es que vaya a generar más o menos rechazo la IA, es que tenemos que aprender a utilizarla mejor o tenemos que utilizarla lo mejor posible Mm. para diferenciarnos competitivamente. Es como, eh, dejarías de utilizar 20 años atrás o 30 años atrás. Empiezan a surgir los ordenadores y la gente empieza a tener rechazo de los ordenadores porque yo estoy acostumbrado a mi máquina de escribir. ¿Los ordenadores van a desaparecer? No, cada vez van a haber más. Pero va a tener que cambiar la forma de cómo es el ordenador, cómo se utiliza y cómo se ¿Y gestiona. qué crees que ha pasado con el anuncio este de Coca-Cola, tío? El anuncio Buah, este pues precisamente les ha esto. salido muy, muy mal, tío. Sí, y sin embargo lo de Apple Mm. les ha salido de categoría. Pues el contexto, anuncio de Coca-Cola lo generan íntegramente con inteligencia artificial y está tan desvinculado, o sea, no genera esa emoción que han generado siempre esos anuncios de Coca-Cola y se ve tanto que es inteligencia artificial que no, que ha sido muy criticado. Mm. Y por otro lado, Apple se dedica a hacer anuncios, los últimos dos que ha hecho, uno con marionetas y otro con unos cristales así, con refracción de luz y demás, que se han montado unos setups increíbles para hacerlo, y han tenido mucha mejor acogida porque al final estamos en las mismas, porque es diferente. Cuando todo el mundo está haciendo inteligencia artificial, si tú te diferencias haciendo algo físico, real, pues evidentemente va a llamar la atención. Antes nos llamaba más la atención la IA porque nos pillaba de nuevas y ahora cuando la IA está tan en boca de todos y es tan constante y tal que al final lo ignoras. Es que Ujú. creo que ni me paraba a mirar el anuncio de Coca-Cola. Cuando lo veía era como mi Sí, cerebro es que desconectaba. queda un poquillo cutre, sí. Que... vale, tío, y por último, y porque ya casi llevamos una hora. Hostia, Sí, sí. ¿Tú crees que todo esto de la inteligencia artificial ahora mismo estamos en una burbuja? me mojo. Mójate, mójate, tío, claro, claro. Estamos en una burbuja. ¿Sí? Sí. ¿A qué te refieres? O sea, Mira, porque quiero que lo desarrolles un poco. vamos, le he estado dando una vuelta antes porque sabía que esto de una forma u otra iba a salir. Eh, y creo que la mejor referencia que tenemos de este aspecto es las .com, la burbuja de las .com. Cuando salió ordenadores personales, búsqueda por internet, empiezan a generarse un montón de páginas web y demás, empieza a salir un montón de oferta, un montón de oferta, 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 y parecía que todo era increíble, iba a cambiar el mundo y sin ninguna duda muchas de ellas han cambiado el mundo. Pero ¿qué es lo que acaba pasando? Que como estamos en un mundo que está dominado por el capitalismo, que al final los inversores están metiendo pasta en todo aquello que le pueda generar una rentabilidad, en el momento en el que una pieza falla y cae, todas las otras que no tienen una estructura detrás estable caen como piezas de dominó. Ahora mismo, lo que está pasando con la inteligencia artificial, quizá yo me equivoque, pero huele bastante a lo mismo. Huele a que se está generando mucho, creando mucho, que hay poca diferencia entre unas y otras y que al final, donde hay, a ver, una burbuja no significa Que todo sea malo. que todo sea malo, porque ¿quién no hubiera querido invertir en Amazon, en Apple o en cualquiera de estas empresas grandes hace 20 o 30 años con justo la burbuja de las .com? Ojalá, ojalá. Claro, Yo se lo digo a entonces, mis padres, les digo, joder, podríais haber invertido ahí, tío. ya, pero precisamente también escuchas historias de gente que invirtió en las .com, en empresas que parecían increíbles, pero Ya, luego no llegaron a nada. ¿Cómo claro. diferencias lo que es bueno de lo que no es tan bueno? Pues ahora mismo lo que pasa es que, y se ve por redes sociales y se ve por poco que enciendas la tele y lo escuches, que estamos expuestos a nuevo y más y más. Y además es que las mismas compañías que tienen los modelos más fuertes están en una carrera por enganchar a los usuarios, que se afiance su Mm. modelo, que tener la suficiente solidez. Yo creo que para el momento en el que esto se tambalee un poco y empiecen a caer los menos estables, mantenerse fuertes. Ese que acabas de decir es uno de los motivos también por los que pienso que Google se va a llevar la victoria.
Claro, Porque Well tiene una caja increíble. O sea, puede hacer inversiones multimillonarias años y años y años Ujú. y decir, ala, ya te secarás. Por eso yo creo que más que intentar utilizar todas las inteligencias artificiales que tengas a tu alrededor, es recomendable probar algunas para algo concreto que te pueda sacar de un apuro, pero también especializarte en aquellas que les veas más proyección o que hayas visto a lo largo del tiempo que hayan ido mejorando y que lleven una buena curva de crecimiento y de potencial a futuro. Porque si te vas especializando en estas herramientas, vas a entender mejor cómo pedirles las cosas, cómo prontear mejor ya al margen de esta fórmula que hemos compartido antes. Ya empiezas a ver para qué sirven unas o para qué otras. Empiezas a entender que si sigues por ese camino en esa conversación no te vaya a llegar a ninguna parte y te merece la pena empezar en una de cero. Y tú mismo del uso lo estás aprendiendo. Si te pones a trabajarlas todas, porque si no te las pierdes, al Mm, final no eres experto en ninguna y no consigues diferenciarte con nada. ujú. Muy bien, tío. Pues yo creo que con esto lo vamos a dejar. Muy bien, José. ¿Se te Muchas ha quedado algo gracias. en el tintero que quieras decir, tío? Sí, ¿Sí? muchas cosas, pero quizá lo dejamos para otra ocasión. Bueno, tío, volverás y nos contarás lo que queda, tío. Y cosas nuevas que van saliendo. Sí, hombre. Pues esto dentro de 2 semanas tenemos un montón de herramientas nuevas que se Hasta pueden que hacer. reviente la burbuja, tío. No, que va, joder. Yo ojalá salga adelante, tío, porque la verdad que es muy ilusionante la etapa que estamos viviendo. O sea, yo creo que A ver, es integrar herramientas que no sean útiles, ¿sabes? para mí es una nueva industria, tío, ¿sabes? Lo Es es, que... totalmente. Ahora el tema es que estamos en una carrera, ¿sabes? mm, Una carrera que va muy, muy rápido. mm. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí y te esperamos a la próxima, Genial, ¿vale? José. Y Muchas nada, gracias. esperamos que os haya, bueno, gracias a ti, tío. Y esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo, sacado algo útil de esto. Y nada, nos vemos a la próxima. Venga, hasta luego. Chao.